Permíteme hacerte algunas preguntas. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos conocerle? Si Dios es eterno, infinito, ¿cómo Él puede entrar en nuestra mente finita? Si es santo y perfecto, ¿cómo podemos acercarnos a Él sin ser consumido? Porque el verdadero misterio no es que el hombre busque a Dios. El verdadero misterio es que Dios se deje encontrar. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, pero que en estos días nos ha hablado a través de Jesucristo. Desde ya quiero aclararte algo importante. La revelación suprema de Dios es Jesucristo. En Él vemos plenamente quién es Dios, cómo piensa, cómo ama, cómo actúa. Pero este tema lo vamos a desarrollar en la segunda temporada. En esta primera temporada nos vamos a enfocar en algo fundamental, en entender las formas en las que Dios se ha dado a conocer de manera general, en la creación, en su palabra, en la historia y de manera progresiva, porque esa es la base que nos va a preparar para nosotros apreciar en plenitud lo que vamos a ver en la segunda temporada. En los episodios anteriores ya hemos visto los atributos de Dios, tanto los incomunicables como los comunicables de Dios. Pero hoy daremos el paso de los atributos a la revelación. ¿Cómo podemos conocerle a Él en la práctica? Recuérdate que mi nombre es Juan de Dios Cuello y soy tu copiloto, porque en este programa todos sabemos quién es el piloto. Comencemos. La paz de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Salem. Raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete, la transformación ya comenzó. Toda relación verdadera se basa en la comunicación. Pero ¿cómo podemos comenzar una relación donde las partes no comparten la misma naturaleza? ¿Cómo puede lo temporal relacionarse con lo eterno? La fría lógica nos dice que esto es imposible, que hay una brecha ontológica, hay una diferencia absoluta de ser. Esto nos separa de Dios. No es que nosotros crucemos un océano y ya lleguemos y es todo. Esto es una diferencia de dimensiones. Nosotros como criaturas en el tiempo y Él es el creador del tiempo. Frente a esto que parece un callejón sin salida, solo hay una esperanza. Que el lado superior de la brecha tome la iniciativa. Y esto es exactamente lo que hizo Dios. Él no esperó a que nosotros lo encontremos. Él se dio a encontrar. Él tiene el puente que nosotros no podíamos construir. Y ese puente es lo que hoy nosotros conocemos como la revelación. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos la grandeza, el poder y la magnificencia de Dios, nosotros nos encontramos en un punto en que nos vemos insignificantes y no hay manera de que nosotros le podamos alcanzar. La Biblia dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 16, el único que tiene inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra, el imperio y la majestad, a Él sea la gloria. Esto es interesante porque aquí el apóstol Pablo describe exactamente lo que es la esencia de Dios. Describe a Dios como una luz inaccesible. O sea, nosotros no podemos llegar a donde Él se encuentra, al punto donde Él está. Pero Él en su inmensa misericordia sí puede llegar donde nosotros estamos. Esto no es una luz tenue de bonitos colores como esa que nosotros podemos ver aquí detrás. Es una luz que nosotros no podemos ver. Esto es una luz tan intensa y pura y absoluta que entre nosotros no podemos ver su gran naturaleza, porque es una luz que nosotros no podemos acceder a ella. Entonces la revelación de Dios es el acto por el cual esa luz se adapta para que nosotros podamos percibirla sin ser destruido, porque Él es la luz inaccesible. Pero el problema no es solo que Dios sea inalcanzable en su esencia, el problema también está en nosotros. Nuestra condición cada día empeora más. Esto hace que nuestra relación con Él se distancie un poco más y que sea si se puede decir así, un tanto más difícil de nosotros poder conectar con su grandeza. Porque cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, nosotros no podíamos ver y no podíamos entender esta diferencia y esta relación de la cual estamos hablando. Por eso el apóstol Pablo allá en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 18, nos explica y nos dice, teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que nosotros había en aquel momento, por la dureza de nuestros corazones. Esto es como que si el apóstol Pablo añadiera otra capa, si se puede decir así, al problema que ya teníamos, que Él siendo eterno
infinito en poder, en autoridad, y nosotros ya finitos con una mente pequeña. Entonces, esto ahora también hace, si se puede decir así como le dije anteriormente, pone una capa ya al problema. No solo que seamos nosotros finitos, sino es que nuestro entendimiento está entenebrecido por el pecado. Y esta palabra no solo representa la rebelión moral, es una ceguera espiritual. Es un velo que nubla nuestra capacidad de nosotros poder percibir la verdad divina. Y por si hubiera alguna duda, el mismo Dios confirma esa brecha, no solo de su ser, sino de su pensamiento. Porque en el libro de Isaías nosotros vemos que Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje es un pasaje crucial, porque Dios mismo declara la diferencia que hay entre nosotros, no tan solo de naturaleza, sino también de pensamiento y de modo de actuar. Porque aquí vemos que la palabra hebrea que se utiliza para expresar lo que es pensamiento, esa es la palabra hebrea que se pronuncia mahashava, que se refiere a sus planes y propósitos y razonamiento. No se trata solo de que Dios sea más sabio, sino que su mente y sus dimensiones funcionan diferente a la nuestra. Para la palabra camino es la palabra deret, que habla de sus métodos y su moralidad. Son inescrutables para nosotros, a menos que Él elija poder explicarlo. A menos que a través de su revelación, entonces Él pueda permitirnos que nosotros podamos entenderlo. Aquí nosotros nos encontramos frente a una, si se puede decir así, ante una doble barrera. Porque por un lado tenemos la grandeza de Dios y por otro lado tenemos nuestra pequeñez y nuestra ceguera. Aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros podemos conocerle? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios basado en lo que ya hemos explicado en esta gran diferencia? La respuesta está en la gracia. En esa gracia condescendiente de parte de Dios para nuestra vida. Porque si lo llevamos a una metáfora, pudiéramos decir que Dios es conversor. Porque mirarlo directamente eso nos consumiría. Pero en su gracia y condescendencia, Él se queda en una descendencia. Él pasa de lo inaccesible a un punto en el cual nosotros podamos acercarnos a Él. En su misericordia y en su amor, eso se refleja, se filtra a través de medios que nosotros podemos percibir. Porque nosotros podemos ver la grandeza y el poder de Dios a través de la creación, a través de la conciencia nuestra, a través de su palabra. Nosotros no tenemos la capacidad de poder verlo cara a cara, pero lo que vemos que Él nos ha mostrado es suficiente para conocerlo de una manera verdadera. Y así nosotros poder entender que la revelación presupone la brecha, pero Él la supera por su gracia. Él nos permite que nosotros podamos atravesar esta barrera por su gracia. Y esto no está lejos de ser una doctrina que, si se puede decir así, que sea fría. Esto tiene una aplicación profundamente personal y liberadora para cada uno de nosotros hoy en día. Porque si en algún momento te has sentido abrumado por la grandeza de Dios, inadecuado para acercarte a Él, esto que estamos conversando, esto viene siendo como un bálsamo para nuestra vida. Porque esto nos libera de la ansiedad de tener que alcanzarlo a Él, a Dios, ya sea por nuestro mérito, o por nuestro esfuerzo, o por nuestra capacidad intelectual o espiritual. Porque ya Él ha tomado la iniciativa. Nuestra tarea no es, como dijimos al principio, construir el puente, sino cruzarlo con fe y gratitud. Nosotros tenemos que entender que la revelación de Dios es la humillación amorosa de Dios acomodándose a nuestra pequeñez para levantarnos a su grandeza. Hoy yo quiero que nosotros entendamos esto, esa gran verdad que es el fundamento de todo. Por eso quiero que nosotros hoy tengamos este pensamiento en nuestra vida. Y hoy yo te quiero dejar con estas palabras de ánimo. Quizás hoy te sientas pequeño frente a la inmensidad de Dios. Quizás tus preguntas son muchas y tus respuestas pocas. Descansa en esto. El puente no lo construiste tú. Él lo hizo para que tú puedas acercarte a Él. Tu trabajo no es alcanzarlo a base de tu esfuerzo, sino responder con humildad al Dios que ya se ha revelado
Él conoce tus límites y en su amor se acomoda a ellos para que pueda conocerle. En nuestra primera sección hablamos de la brecha infranqueable que hay y del puente de la revelación que Dios extendió. Pero quizás te esté preguntando, ¿y dónde está ese puente? ¿Y cómo encuentro ese mensaje? Vamos a poner pausa por un segundo a la teología y vamos a pensar y vamos a mirar cuándo fue la última vez que nosotros vimos el cielo estrellado, tan claro que parecía que podíamos tocarlo. O cuándo fue que estuvimos frente al mar y sentimos esa sensación así abrumadora al ver la inmensidad que tiene el océano. En esos momentos no estaba solo frente a la naturaleza, estaba frente a un mensaje, frente a ese mensaje que estaba haciendo, confrontándote por primera vez de la forma de ese puente, de la revelación de Dios. Esto no es un sentimiento nuevo. Hace miles de años un rey y poeta lo expresó con claridad que nos estremece. Nosotros podemos ver el Salmo 19 y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay un lenguaje ni palabra que nosotros podamos decir o describir que nosotros podamos llegar a entender lo que el salmista estaba tratando de describir a través de esas palabras. El salmista no dice que los cielos susurran o insinúan, dicen que cuentan, que anuncian. Esto es una declaración activa y constante. El Salmo aquí está personificando la creación como un predicador incansable, que sin usar palabras humanas transmite un mensaje universal que toda la tierra puede entender. Esto es hermoso, pero podríamos pensar que es solo poesía o una metáfora bonita. Pero nosotros podemos descubrir en las Escrituras que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del poder de Dios y del Espíritu Santo, toma este concepto y lo lleva a otro nivel de seriedad, dándole si se puede decir así, más peso teológico y legal. Porque el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19 y 20, él dice: porque lo que de Dios se conoce, le manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos ninguna excusa. Si se puede decir, Pablo es aún más fuerte, porque nosotros podemos ver aquí que él utiliza una palabra griega que quiere decir que se percibe claramente. Esa es la palabra katorao, que quiere decir percibir claramente, contemplar con conocimiento. La revelación en la creación es clara y objetiva, no es algo vago. Aquí se puede ver que se revelan dos cosas muy, muy importantes y de manera específica, porque esto revela su eterno poder y su deidad. Es decir, que la naturaleza divina de Dios se revela aquí. Ese es el veredicto que nosotros pudiéramos decir que es contundente. Esto nos deja a nosotros sin excusa, sin defensa legal ante Dios. Pero Dios no se conforma con hablar a nosotros desde fuera a través de la creación. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver todo lo que Dios ha creado y nosotros podemos entender que Dios nos está hablando a través de la creación. Pero esto va todavía un poco más allá. Dios no se conformó solamente con hablarnos a través de su creación, sino que su voz resuena en los cielos y hace eco en lo más profundo de nuestro ser. Él también nos habla a través de las Escrituras, porque la Biblia dice que Él ha escrito su ley en un lugar íntimo, en nuestros corazones. La Biblia habla en el libro de Romanos, en el verso 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos la ley, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. ¿Haciendo qué? Dando testimonio de que sus conciencias o en un momento o los acusa o lo defiende conforme al razonamiento. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo hace una declaración acerca de lo que es la ley moral universal. ¿Escrita dónde? En nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestra conciencia. Eso actúa como un testigo interno. Esto como un juez que aplique esta ley dentro de nosotros.
Es un sentido, si se puede decir así, innato de lo correcto y lo incorrecto, de la justicia, de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Eso no es un producto, como dirían algunos por ahí, de la evolución o de la cultura. Esa es la firma de un legislador moral en cada alma, en cada ser humano. Porque, como hemos comentado anteriormente, independientemente de la cultura, de la religión, del país, de donde usted sea, de donde usted venga, cuando nosotros vemos las injusticias, esto habla dentro de nosotros y automáticamente se prende algo en nosotros que nos invita a que nosotros podamos entonces actuar conforme a lo que nosotros entendemos en nuestro corazón, que es justo, que es injusto, que es correcto. Nosotros podemos ver que nosotros pasamos ahora de la pregunta. Nosotros vemos que hay, si se puede decir así, dos canales en medio de esto que estamos hablando. Pero de estos dos canales dan un mismo mensaje. Porque la creación fuera de nosotros y la conciencia dentro de nosotros. Entonces esto nos lleva a nosotros todavía a una pregunta, si se puede ver así, que sería un poco incómoda, pero que es necesaria. Porque si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que al mirar la creación dijiste, esto me habla de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu conciencia y reconociste que era su voz y no solo tu opinión? Para ayudarnos a pasar de lo que sería la teoría a la práctica, vamos a hacerlo como si fuera un pequeño reto para esta semana. Vamos a hacer una caminata, si se pudiera llamar una caminata teológica. Vamos a salir y vamos a ver la grandeza de Dios. Podemos elegir cualquier cosa y pensar qué nos dice esto a nosotros acerca de Dios, que me habla de su poder, de su creación. Yo recuerdo haber hecho un viajecito que hasta cierto punto es bien interesante porque he tenido la oportunidad de viajar por diferentes ciudades y caminar por carreteras, horas, y he podido ver la grandeza de Dios. He podido ver cómo pasar de una ciudad a otra, o de un estado a otro, y nosotros poder ver cruzar por un estado donde está lleno de montaña, a pasar a una ciudad completamente llana. Nosotros hemos tenido la oportunidad de cruzar por lugares con montañas inmensas y llegar a llanuras. Hemos podido estar en lugares donde hay mucha nieve, pero también en lugares donde hay playa. Y a medida que nosotros caminamos y andamos por aquí, por esos lugares, eso nos da a nosotros una mirada de la grandeza de Dios. Hemos podido ver la inmensidad del mar y cuando estamos frente a este punto decimos, wow, verdaderamente que el poder de la creación de Dios es inmensa, su misericordia nos habla a través de todo lo creado. Quiero que sepa que, en resumen, la creación es el primer y más grande sermón que se ha podido predicar y que todavía se predica continuamente en cada lengua, en cada cultura. Donde quiera que nosotros cruzamos y vemos esto, nosotros escuchamos la voz de este predicador, si se pudiera llamar así. Dios existe. Él es poderoso, Él es inteligente, es moral y eres responsable ante Él. Pero este mensaje de responsabilidad, quiero que sepa que no es algo frío, porque el mismo Dios que se revela en la inmensidad de la galaxia, también se revela en la delicadeza de una flor. También se revela en los pequeños detalles. Jesús nos enseñó acerca de esto. Él nos dijo, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. O sea, no valemos nosotros mucho más que ellos. Y él continúa diciendo, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, de tanta hermosura, ¿no hará mucho más con nosotros? Y hasta cierto punto nos lanza una pequeña acusación, que nos llama hombre de poca fe. Jesús mismo nos está invitando a ver la naturaleza. No solo como una lección de poder, como nos los enseña aquí, sino también con confianza. Porque si Dios sostiene el vuelo de cada gorrión y viste la hierba que dura solo un día, por decirlo así de esa manera, quiero que sepa que Él también tiene cuidado de nosotros. Porque nosotros llevamos su imagen. Nosotros hemos sido creados a su imagen. La naturaleza no solo revela la grandeza de Dios, también revela su cuidado personal sobre nuestras vidas. La próxima vez que esté caminando por la naturaleza o sienta ese sentido de debería o no debería dentro de tu corazón, no lo pase por alto. Detente, escucha, porque es muy probable que Dios te esté llamando.
Él probablemente te está diciendo, estoy aquí, soy poderoso, soy bueno y quiero que me busque. No ignores ese llamado, porque puede ser la voz de tu Creador que te está invitando a una relación más profunda con Él. En nuestra última sección hablamos de la revelación general, que viene siendo como la luz de una fogata a la distancia que nos dice que hay alguien allí. Pero esa luz, aunque esperanzadora, nos deja la pregunta crucial y quizás hasta sin respuesta. Porque si nosotros imaginamos ese escenario, estamos así como medio perdidos en la noche, en un bosque, si se puede decir denso, y de repente nosotros vemos a lo lejos, entre los árboles por allá, una pequeña luz de una fogata. Nosotros podemos entender que la revelación es como esa luz, que dice, hay alguien allí, hay esperanza, pero no te dice cómo llegar hasta allá, ni quién es, ni es un amigo si es un enemigo. Por eso es necesario que nosotros necesitamos algo más. Necesitamos que la persona junto al fuego o junto a la fogata nos llame por nuestro nombre y nos dé instrucciones claras y nos invite a acercarnos. Ese amigo, si se puede decir así, es la revelación especial. Es Dios, no solo mostrando que está allí, sino diciéndonos exactamente quién es Él, qué ha hecho y cómo podemos acercarnos a Él. La forma principal y más confiable de esta revelación especial es la Biblia. Pero, ¿qué es exactamente la Biblia? La Biblia no es un libro más de religión. Es un libro que Dios lo ha escrito para que nosotros podamos acercarnos a Él. El apóstol Pablo le dice a su hijo de la fe, Timoteo, le da una definición sumamente clara y profunda acerca de este asunto. Porque él le dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra que quiere decir inspirada es exhalada por Dios. Es interesante que nosotros entendamos que la Biblia no es que la Biblia contenga la palabra de Dios. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Su origen no es humano. Aunque Él usó, si se puede llamar, agentes humanos para poder escribirla, pero el aliento mismo de su espíritu, esto fue lo que dio el propósito para que pudiera ser escrita. No es por información, sino que esto fue escrito para que nosotros podamos ser transformados y recibir una transformación. Porque esta palabra es útil para nuestra vida, es provechosa, es beneficiosa. Eso nos equipara a nosotros y nos complementa. Esto nos da el complemento que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestra misión aquí en la tierra. Porque cuando nosotros vemos que la Biblia menciona que el aliento de Dios, eso no es un texto muerto. Está lleno de la misma vida y del poder de su autor. No solo nos informa, sino también que nos transforma desde adentro. El apóstol Pablo en el libro de Hebreo menciona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos. En pocas palabras, no divide. No corta por pedazos, no divide en pedacitos. Pero aquí la palabra viva, esa es una palabra que viene del griego zao. Eso no significa simplemente que está animada, sino que tiene poder de manera intrínseca para producir vida. Para producir vida. O sea que la palabra de Dios produce vida. Eso es lo que nos lleva a nosotros, a medida que nosotros vamos adentrándonos en las Escrituras, esa palabra que nosotros vamos recibiendo, que nosotros vamos aprendiendo de parte de Dios, esa es la que nos renueva y la que le da vida al nuevo hombre que hay en nosotros. La otra palabra para eficaz es energés. Es la misma raíz que nosotros tenemos para la palabra energía. O sea, que si nosotros combinamos esta palabra con vida y energía, esto nos da la fuerza para nosotros poder seguir adelante. La palabra de Dios está siempre activa, nunca inerte. No solo leemos la palabra, sino que la palabra, si se puede decir así, nos lee a nosotros.
exponiendo lo más profundo de nuestros corazones. Por eso es que nosotros, cuando nos adentramos en la lectura de las Escrituras, a escudriñarla, a conocer al Dios de la Biblia, entonces esa misma palabra va creando en nosotros esa transformación y alinea nuestros pensamientos, alinea nuestra vida a su plan y a su propósito. Porque esa palabra recobra vida en nuestro interior y nos da la energía para nosotros poder hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Esta palabra viva y eficaz no cayó del cielo si se puede decir así, en un volumen encuadernado. ¡Pum! Aquí está todo. Sino que llegó a nosotros a través de la historia. Y una historia, si se puede decir así, fascinante. Entonces, como un drama que se va desarrollando a lo largo de los siglos y apuntando, si se puede decir, a un clima sumamente glorioso. Porque nosotros vemos que en Hebreo, en el capítulo 1 dice, Dios hablando muchas veces de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es un Dios comunicativo, no se ha quedado callado. Muchas veces y de muchas maneras, a través de la ley, a través de la historia, de la poesía, profeta, sabiduría. Fue una revelación progresiva. Fue una revelación diversa, pero verdadera. Y todo apuntaba, todo se preparaba para la revelación final y definitiva, que es su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, esa historia, si se puede decir así, esa culminación de la revelación de Dios, que termina en Jesucristo. Y en esta primera temporada no la vamos a tocar, la vamos a dejar hasta ahí, porque en la segunda temporada vamos a hablar de cristología. Entonces, en esta segunda temporada es que vamos a desarrollar todos estos temas. En esta primera temporada nos vamos a basar en estos puntos, que son los que nos están ayudando a nosotros a poder alcanzar y entender el conocimiento de Dios. Pero en la segunda temporada vamos a hablar de su revelación suprema, de Jesucristo. Por eso te estoy hablando de lo fundamental, de lo básico, de cómo Él se ha revelado. Por eso nosotros lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar. Porque tenemos que entender cómo llegó esa palabra a nosotros. Porque todo entonces ya plantea otra pregunta que también es vital. Si Dios usó autores humanos con sus personalidades y estilo, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que el mensaje no se corrompió en el camino? ¿Cómo nosotros sabemos que Él es fiel y que es autoritativo a la palabra de Dios? Entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pedro responde a esta, si se puede decir así, esta interrogante, a esta duda. Porque en 2 de Pedro, en el capítulo 1, él habla de que entendiendo primero eso, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu. Pedro aquí defiende la autoridad divina de las Escrituras. Esta interpretación no es privada. O sea, esto no significa que nosotros no podamos estudiar de manera individual la palabra, sino que su origen no es privado, sino que Él la dio a todo el pueblo. No vino de la iniciativa o de la imaginación de los profetas, sino que vino desde el mismo, si se puede decir así, desde el mismo seno de Dios. Estos hombres fueron llevados, fueron impulsados, si se puede decir así de manera metafórica, como un velero, que fueron llevados por el viento. Los escritores humanos se pueden comparar con el velero, con su personalidad y estilo, pero el Espíritu es el viento que lo impulsaba inefablemente hacia su destino. El mensaje de las Escrituras es 100% de Dios. Yo sé que quizá todo esto suena como un poco teológico, pero esto es profundamente práctico. Tener la Biblia no es tener un libro de filosofía, es tener las instrucciones para la vida misma. Tener la Biblia es como tener las instrucciones del fabricante de algún equipo que nosotros hayamos comprado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos intentar adivinar cómo funciona, arriesgándonos a dañarlo. O nosotros podemos tranquilamente tomarnos el tiempo de leer las instrucciones escritas por quien lo diseñó, por quien lo conoce perfectamente. La Biblia
Es el manual del fabricante para la vida. Ignorarlo es un riesgo que nosotros no debemos permitirnos. Esto nos lleva, si se puede decir de esta manera, a una pregunta un tanto incómoda. Un tanto incómoda para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos de contestarla. Nosotros tratamos la Biblia como un libro más lleno de buenos consejos, o la tratamos como que es la voz autoritativa del Dios vivo, que merece la atención absoluta y la obediencia inmediata y máxima de parte nuestra. Y cuando yo te hablo de la Biblia, quizás no te hablo del libro de manera física, el material. Yo quiero que tú entiendas que es el contenido que viene dentro de él. Ese es el que transforma nuestra vida. Ese es el que ha sido inspirado para que nosotros podamos vivir en él. La revelación general nos enseña el camino, pero la revelación especial es el mapa detallado que nos guía seguro hacia nuestro destino. Y ese mapa no es para ser admirado, sino para ser seguido. La aplicación es simple, pero transformadora. Si hoy está buscando dirección, consuelo, corrección o esperanza, no busque primero en los consejos en internet o en las opiniones de los hombres. Abre tu libro, abre tu Biblia, sumérgete en él, deja que moldee tu vida, deja que moldee tu carácter, porque cada vez que lo abre, no es un personaje histórico que vas a escuchar, es al Dios eterno hablándote directamente en el corazón, aquí y ahora. Así que déjame decirte algo con todo mi corazón. Si sientes que no conoces a Dios, no busque primero en experiencia mística o respuestas en otros lugares. Corre hacia su palabra. Ábrela con expectativa. Esa Biblia que quizás está en tu mesita de noche no es un libro viejo. Es la voz viva del Dios vivo, esperando hablarte directamente a tu situación. Y si Él habló para crear todo el universo, imagina lo que su palabra puede hacer en tu corazón. Hemos visto que Dios se revela a través de la creación de una manera clara y autoritativa en su palabra. Pero si leemos la Biblia de principio a fin, notamos algo. Dios nos reveló todo sobre sí mismo de una sola vez. ¿Le ha pasado que han intentado explicar algo complejo a un niño? No es que le den una clase de doctorado en física de una vez. Nosotros comenzamos con conceptos simples, con bosquejos, con dibujitos, vamos poco a poco. A medida que el niño o que la persona crece, ya puede tener una mejor comprensión de ciertas cosas. Y vamos añadiendo, o nos van añadiendo, una capa un poquito más compleja, otro poquito más complejo. Así hace un buen padre, un buen maestro, que nos enseña paso a paso. Pero así es como Dios nos ha enseñado a través de toda la Escritura. Y a esto es a lo que se conoce como la revelación progresiva de parte de Dios. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, si se puede decir, captura esta idea de una manera perfecta con una palabra griega que es muy poderosa, que específicamente describe el rol de la ley en el Antiguo Testamento. Porque el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra nos sirve para nosotros llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él. Y la palabra que Él utiliza aquí es pedagogos, que esta palabra es la que nos encamina, es la que nos lleva a nosotros poder conocer a Cristo. En el mundo griego, este no era el maestro principal, él era el tutor, él era el guía que llevaba al niño al maestro. Su trabajo era temporal y preparatorio. Pablo dice que la ley era un sistema de mandatos y sacrificios que había en el Antiguo Testamento, que funcionó así. Era necesario, que era bueno, que era de Dios, pero no era el final del camino. Su propósito era mostrarnos nuestra necesidad o las necesidades, para entonces llevarnos de la mano y, si se puede decir así, señalarnos hacia el Salvador que había de venir y que nosotros sabemos que es Jesucristo. Nosotros podemos ver esta forma de Dios enseñarnos en acción a lo largo de toda la historia bíblica. Dios fue revelando faceta por faceta de su carácter y de su poder en su plan eterno, como si fuera construyendo los cimientos de una casa.
primero va siendo un paso a paso, un poco a poco. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que Dios se le reveló a Abraham como el Dios de pacto y el Dios de promesa. Pero con Moisés se reveló como el legislador, el redentor. A través de David se reveló como rey eterno y fiel. Pero a través de los profetas se reveló como juez justo y restaurador, esperanzador. Eso lo vemos a través de los profetas como Isaías, Jeremías y otros. Cada etapa revela una nueva faceta del carácter y de su plan, construyendo una base sólida para la revelación máxima, que es Jesucristo. Esta revelación progresiva creaba una expectativa, un anhelo. En el Antiguo Testamento no termina con una respuesta, sino con una promesa de algo mayor, de algo más íntimo. Jeremías nos dice en el capítulo 31, en los versos 31, dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré en ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si nosotros vemos esta promesa, en el antiguo pacto estaban escritas las leyes en tablas de piedra. Era algo eterno. Este nuevo pacto sería algo interno, escrito en el corazón. Eso es una promesa de una relación más íntima, más personal, más transformadora. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento termina con muchas expectativas, con preguntas al aire, que nosotros vemos la respuesta a cada una de estas preguntas a través del Nuevo Testamento. Y cierra con la promesa de una revelación más profunda. Dios no cambió de opinión. Su revelación no se contradice. Culmina en Jesucristo. Lo que era sombra se vuelve sustancia, y lo que era promesa se vuelve realidad. Toda en Jesús. Y ese mismo principio de revelación progresiva no solo opera en las páginas de la Biblia, también opera en nuestra Biblia, en nuestra vida, en tu vida, en la mía, en la de nuestra familia. Jesús lo dijo a sus discípulos. Si nosotros vemos en Juan, en el capítulo 16, dijo Jesús: aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la podréis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Jesús mismo confirma en el principio. No siempre estamos listos para toda la verdad de golpe, pero necesitamos tener paciencia, estudiar las Escrituras. La revelación de Dios no es un archivo que se descarga de inmediato. Actualmente nosotros vivimos en una época que es la época del microondas. Todos queremos las cosas rápidas, en un momento y listo. Por eso Dios ha permitido que nosotros hayamos creado este espacio. Porque este espacio está creado con la intención de que nosotros podamos estudiar la Biblia de manera sistemática. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Porque queremos conocer a Dios. Queremos transmitir revelaciones profundas acerca de Dios. Pero no te puedo transmitir una revelación profunda si todavía no conocemos lo más mínimo de Dios. Si no conocemos su carácter. Si no conocemos sus atributos. Si no sabemos cómo Él se ha revelado a nuestra vida a través de la historia. Por eso Dios ha permitido este espacio. Es para que nosotros podamos entender y conocerle a Él. Por eso nos estamos tomando nuestro tiempo y esperamos que tú también puedas tomarte tu tiempo para escudriñar las Escrituras. Ya el manual ya está disponible, ya el manual está listo. Lo vamos a compartir en el próximo video para que tú puedas escudriñar las Escrituras con nosotros. Porque Él se ha revelado de una manera progresiva. En principio se reveló a través de la creación. Él se reveló a través de su palabra. Y lo ha hecho de una manera progresiva para que nosotros podamos conocerle a Él. Y de eso es lo que se trata este episodio, este capítulo, como tú le quieras llamar. Porque la revelación de Dios no es algo que lo vamos a descargar de una vez. Y como vivimos en una época que lo queremos todo rápido, ya y ahora mismo, pero en Dios tenemos que tener paciencia. Por eso el apóstol Pablo nos instaba a que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Porque es que a medida que nosotros analizamos, que escudriñamos las Escrituras, nuestra vida va siendo transformada. Por eso dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Porque nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que escudriñar, nosotros tenemos que investigar acerca de la palabra de Dios. Porque en esa medida que Él se va a venir revelando en nuestras vidas. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas son de Dios. Entonces hay cosas que Dios quiere revelar. Pero si nosotros no conocemos lo más mínimo de Dios, ¿cómo Él puede revelarnos sus secretos más profundos? Por eso es que en estos primeros episodios parece como que no estamos, si se pudiera decir así, enseñando cosas profundas, ni mucho menos. Pero mi intención y la intención, creo yo, que de Dios a través de este proyecto, es que tú puedas conocerlo a Él de manera básica, lo esencial, lo más mínimo. Te hablé acerca de las relaciones. Cuando nosotros establecemos una relación con alguien, nosotros no vamos a lo último. Nosotros empezamos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vives? ¿Dónde vienes? Y en esa manera que vamos fluyendo en la conversación, entonces ahí que vamos entrando y vamos haciendo preguntas ya quizás un poco más personales. Eso es lo que Dios está permitiendo a través de este proyecto. Que nosotros podamos escudriñarlo a Él desde lo más básico, de lo más mínimo. Básico para nosotros, entre comillas. Para que nosotros podamos entender cómo Él se ha revelado y cómo Él se va a venir revelando a nuestra vida. Por eso te dije que la revelación de Dios no es un archivo que tú lo pones y simplemente lo descargas y de inmediato, ¡pum!, ya tiene toda la información. No, sino que se toma su tiempo y Él se ha tomado su tiempo a través de toda la historia. A través de toda la historia. Te mencioné ejemplos de cómo Él se refería o cómo Él se le reveló a diferentes personajes en toda la historia. A Abraham, a Moisés, a David, a través de los profetas, a cada uno con un propósito diferente. Pero hoy nosotros tenemos ese compendio a través de la Biblia. Nosotros vemos cómo Él ha venido progresivamente revelándose, cómo Él ha venido progresivamente dejándose ver, dejándose conocer. Como te dije, no es un archivo que lo vamos a descargar y lo vamos a tener de inmediato. Podemos entender que eso es un camino que se recorre con Él, confiando en que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo os recordará qué habéis de decir o qué habéis de hacer. Pero cuando yo pienso en la palabra que nos va a recordar, significa que ya lo habíamos escuchado, que ya lo habíamos visto o que ya lo habíamos leído. Entonces ahí Él nos iba a recordar. Pero son cosas que nosotros tenemos que haber visto, que haber leído ya anteriormente. Por eso la importancia de nosotros poder escudriñar las Escrituras. Por eso es que en este episodio estamos hablando acerca de la revelación de Dios. De cómo Él se ha revelado de manera progresiva a través de la creación. De diferentes formas. Porque nuestra intención es que tú veas a Dios, como dirían por ahí, fuera de la caja. Que tú no tan solo puedas ver de manera literal lo que dice el texto en las Escrituras, sino que cuando tú salgas, tú puedas contemplar la grandeza de Dios. Sino que cuando tú salgas, tú puedas contemplar todas sus maravillas. Esta es la grandeza y esta es la gran esperanza que nosotros tenemos. Que el mismo Dios que comenzó esa buena obra de revelarse a la humanidad, se revele a ti y que se revele en mi vida. El apóstol Pablo dijo que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Dios reveló su plan paso a paso en la historia bíblica, también lo hace en tu vida. Lo que quizás hoy no entiende, un día tendrá sentido. Lo que hoy parece un fragmento de dolor, un fragmento suelto, mañana será parte de un testimonio completo de su fidelidad. Hoy hemos recorrido un camino precioso, desde la brecha infranqueable hasta las huellas de Dios en la creación, pasando por la autoridad de su palabra y llegando a esta verdad. Dios se ha revelado de manera progresiva. Quizás hoy sienta como que no ve el cuadro completo, que tu vida está llena como de piezas sueltas que no encajan. Déjame recordarte algo. Dios no trabaja a media. Así como reveló su plan de salvación en etapas hasta llegar a Jesucristo, también revelará su propósito en tu vida, paso a paso. Confía en el proceso. Lo que hoy quizás sea un enigma para ti, mañana quizás sea la luz de su presencia. Y esta será la manera en la cual tú vas a ver la grandeza de su obra.
Tu tarea no es entender todas las respuestas. Tu tarea es conocer al que es la respuesta. Descansa en Dios, que Él se va a revelar en tu vida. Hermano, todo este viaje por la revelación de Dios nos lleva a un lugar que se pudiera decir es al borde del abismo de la gracia. Hemos visto que Dios habló en la creación, que Dios habló en la conciencia, en su palabra, de una manera progresiva a lo largo de toda la historia. Pero todo, absolutamente todo eso era solo el preludio. Era, si se puede decir así, el susurro antes del grito. Era como la semilla que contiene el árbol, porque era la promesa que clamaba por el cumplimiento. La revelación general nos dejó sin excusa. La revelación especial nos dio un mapa. La revelación progresiva nos preparó el corazón. Y ahora el escenario está listo. Ya los profetas han hablado, las promesas se han cumplido, las expectaciones están en su punto máximo. La próxima temporada no será sobre un concepto nuevo o una doctrina, será sobre una persona. Cruzamos el umbral de la teología, si se puede decir así, propia a la cristología. Del Dios que habla al Dios que viene, de la palabra escrita a la palabra encarnada. No se pierdan la próxima temporada, porque lo que hemos visto hasta ahora es glorioso. Lo que viene es la misma gloria. Nosotros en esta temporada vamos a seguir hablando de Dios, pero en la segunda temporada vamos a hablar de cristología. Como le he dicho, en esta primera temporada nos estamos basando simplemente o solamente en hablar acerca de la doctrina de Dios. Y en la segunda temporada vamos a explorar todos los temas que tienen que ver acerca de Jesucristo en más amplitud y en más profundidad. Sabemos que su revelación mayor ha sido Jesús. Pero para propósito de este material lo vamos a tocar en la segunda temporada. Recuérdate que esto es Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Nos vemos en el próximo episodio.